Hoy me gustaría hablar de un tema muy importante dentro del aprendizaje del instrumento y que tiene que ver con ciertas actitudes que son un poco absurdas o un poco incomprensibles en la gente con respecto de aprender la guitarra. Pregúntale a cualquiera qué opina sobre David Gilmour y lo más probable es que obtengas una respuesta bastante favorable. Es un gran músico, formó parte de una de las más grandes bandas de rock de todos los tiempos, es un increíble solista, con una nota dice muchísimo más que otros guitarristas con 1000, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, cuando en una entrevista para el medio Indie Hoy le preguntan cómo llegó a conseguir ese estatus de gran músico, pues él con mucha humildad dice que lo aprendió todo de una banda en particular de la que le habría encantado formar parte. Vamos a revisar entonces este reportaje. Fíjate entonces, la reseña dice: David Gilmour y la banda a la que soñaba unirse, aprendí todo. Dice entonces, David Gilmour es uno de los más grandes guitarristas de todos los tiempos y como todo músico, su carrera y su formación musical han estado signadas por sus grandes ídolos. Entre las figuras que admiró desde su adolescencia cuentan The Beatles, una banda de la que le hubiera encantado ser parte. En una entrevista de 2015 con Mojo, el músico admitió: realmente me hubiera encantado estar en The Beatles. Ellos me enseñaron a tocar la guitarra, aprendí todo. Las partes del bajo, la guitarra principal, el ritmo eran fantásticos. Luego dice, previamente en una entrevista de 2006 con BBC Radio 2, citó una de sus canciones favoritas. Yo era un fan absoluto de The Beatles. You've Got to Hide Your Love Away es, creo yo, el primer momento en que John Lennon se influenció de Bob Dylan. Tiene una vena muy Dylan, con lo que podríamos también suponer que Gilmour pues admiraba a Dylan y oía su música, si no, ¿cómo podría saberlo? Luego dice, es solo un ejemplo de cientos de cosas que podría elegir, cualquier canción de los Beatles. Más adelante en el reportaje dice, Gilmour pudo cumplir parte de su sueño cuando Paul McCartney lo invitó a tocar en el mítico Cavern Club en Liverpool. Es donde tocaban los Beatles antes de ser famosos, en un club donde había música en vivo. Sobre esta experiencia dijo, creerías que es un día más en el trabajo, pero claro que no lo es mágico. Lograr convencerlo de cantar I Saw Her Standing There in the Cavern y yo hacer las partes de John Lennon fue absolutamente fantástico, concluye David Gilmour. ¿Qué te parece? Ahora, ¿por qué te estoy mostrando esta entrevista? Entonces, bueno, pues como acabas de darte cuenta, yo soy un asiduo consumidor de este tipo de material. Me encanta ver entrevistas y la forma que tienen de ver las cosas los grandes músicos, porque de esa forma no entiendes únicamente su música, sino también su mentalidad, y esto es muy importante. ¿Qué es lo que me he dado cuenta entonces después de largos años de consumir este tipo de material y de entrevistas? Pues que si hay algo que tienen en común todos los grandes músicos es que siempre tuvieron influencias de otros músicos, es decir, siempre quisieron ser como ellos. Ahora, no te estoy hablando de gente que simplemente copió a alguien y que fue una especie de imitación o de clon de los músicos que admiraban. Sin embargo, llegaban a tales extremos en sus inicios de vestirse como los músicos que les gustaban y de hacer básicamente lo que hizo Gilmour, aprender todas sus canciones, aprender todas las partes del bajo, de las guitarras, comprarse transcripciones de discos enteros, aprendérselos de pe a pa. De alguna forma, entonces, básicamente esta gente tenía una especie de obsesión con aprender y absorber todo lo que pudieran de otros músicos que admiraban o que les gustaba su trabajo, su música. Con semejante nivel de compromiso y de devoción, primero que nada, pues no debería extrañarnos que hayan llegado a tocar muy bien el instrumento musical que hayan escogido, sino también que hayan empezado a desarrollar su oído y a entender la música de una forma particular y especial. Pero esto no se queda solo ahí, sino que lo que aprendieron de estos músicos que admiraban sirvió como una especie de trampolín que los impulsó a hacer su propia música y a veces con resultados muy prolíficos y espectaculares, como en el caso de David Gilmour, que empezó pues aprendiendo música de los Beatles, pero terminó conformando una de las más grandes bandas de todos los tiempos, evidentemente, Pink Floyd. Esto entonces debería ser una lección para todos en cuanto a la importancia de, primero que nada, tener influencias musicales. Segundo, aprender su música y desarrollar un repertorio.
Y tercero, de cómo aplicar eso que aprendimos de otras bandas dentro de nuestra propia forma de tocar, que eventualmente nos puede servir para hacer nuestra propia música. Ahora fíjate en este detalle porque es clave. Todas las personas que llegaron a ser grandes músicos tienen la misma cosa en común. Tuvieron influencias y aprendieron todo lo que pudieron de ellas. Pero por el otro lado, lo que muchas veces tienen en común las personas que todavía no tocan muy bien el instrumento es que me salen con cosas como: a mí me gusta tocar la guitarra, pero es que no quiero aprender rasgueos porque no me gusta rasguear. O yo quiero tocar la guitarra, pero no quiero aprenderme los nombres de los acordes. O yo quiero mejorar, pero no quiero aprender música de otras personas porque es que yo quiero hacer mi música propia. Probablemente entonces tu percepción de lo que deberías aprender en el instrumento o de la forma en la que deberías desarrollar tus habilidades musicales, pues no te va a dar los mejores resultados si está en contraposición directa a la forma en la que los grandes músicos se formaron, aprendieron a tocar. Ahora, yo no sabría decirte qué es lo que influyó en estas personas para que piensen de esta manera, pero si tú piensas igual, ¿no te parece que si las personas que tuvieron éxito con su música tienen algo en común, y eso que tienen en común, que es lo que acabo de explicarte en este video, se contradice a lo que tú piensas o a la forma en la que tú crees que deberías aprender, pues algo no está funcionando muy bien, que digamos? Vean, hasta aquí hemos llegado. Espero que esta pequeña reflexión te haya gustado, te sirva. Si fue así, clávale un buen like y compártelo con todo el mundo, con todas esas personas que creas que lo necesitan. Y recuerda que si estás en este camino dentro del aprendizaje del instrumento y necesitas un poco de ayuda, puedo ofrecerte muy buenas opciones en cuanto a cursos online, o si quieres directamente puedes recibir clases personalizadas conmigo. Para mayor información sobre cualquiera de estas dos opciones, revisa los videos que te dejo de estos dos lados.